Amén, amén. Buenos días. Bueno, ya lo han hablado, hoy es un día muy especial para nuestra nación y declaramos esa bendición que Dios está sobre todo este proceso electoral, que haya paz, que no haya nada que altere la paz en nuestra nación. Y bueno, también felicitaciones, felicidades a cada mujer aquí presente. El Señor nos dio ese regalo a nosotros los varones. Gloria a Dios por ello. Gracias, mi amor. Bueno, aparte de eso, venimos de una semana, gracias Lizzy, venimos de una semana de estar en ayuno, de buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, yo particularmente pude ver que está trayendo como una unidad de pensamiento, porque el Espíritu es uno solo y ese Espíritu nos va a dar una dirección para este tiempo. Ahora se me perdió el archivo, mi esposa tenía la razón, préndelo, yo espérate. Bueno, los saludo primero como familia, como iglesia, como hijos, y esto es algo que de verdad el Señor, el Espíritu Santo en mi corazón lo ha remarcado y es una dirección para la iglesia. Tenemos que sentirnos hijos. Es la única manera de acercarnos al Padre creyendo. Confiadamente nos acercamos porque somos hijos. Y hoy le pido al Señor Jesús que derrame una unción generosa de amor, de ese amor de Dios, para así poder ser llevados a cumplir esos dos principales mandamientos que están en su palabra, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Yo creo que todos conocemos ese versículo. Y el segundo mandamiento, amar al hermano como a nosotros mismos. Eso lo describe Mateo en el capítulo 22 del 37 al 40. Y si logramos vivir cumpliendo estos dos mandamientos, vamos a empezar a caminar como hijos de Dios y vamos a recibir su gloria. Porque si estamos en Él, tenemos su gloria, pero tenemos que empezar a caminar en estos dos principios, en estos dos mandatos que nos deja la palabra. Y todos los que estamos aquí decimos, sí, yo amo a Dios, yo amo a mi hermano. Dice la palabra que el que ama al Señor Jesús obedece sus mandamientos. Y nosotros obedecemos uno y dejamos otros a un lado, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos demanda que nos amemos a nosotros mismos primero y que amemos a nuestro hermano. Pero muchas veces el hermano no nos saluda o el hermano no nos contesta la llamada o el mensaje o de pronto nos miró raro y ya nuestro corazón tan sensible a esas cosas, pero tampoco sensible a la presencia del Señor, se hiere. Entonces, yo ya no lo voy a saludar más. Ya no tengo ese cariño o ese amor por él, ¿verdad? Y teniendo en cuenta estos dos mandamientos, yo creo no, el Señor está demandando para este tiempo que de verdad lo amemos, que de verdad obedezcamos, que de verdad caminemos en esos mandamientos, en esos mandatos, en esas enseñanzas que el Señor dejó escrita en su palabra. Y nosotros necesitamos de ese amor de Dios. Por eso, Padre, yo en esta mañana te pido, derrama esa unción de amor sobre cada uno de nosotros. Padre, sobre ese corazón que está herido,
sobre ese corazón que tiene vacíos, sobre esa persona que se siente sola, de pronto se siente despreciada, de pronto se siente abandonada, que Él derrame de ese amor para que nosotros podamos llevar de ese amor. Y yo te voy a pedir unos minutos de tu tiempo y que hagas algo muy especial de parte de Dios. Párate y ve, muéstrale tu afecto a una persona con la que normalmente no lo haces. Dale una palabra de bendición, dile qué bonita, dile qué guapo estás y hagámoslo, por favor. Hagámoslo, de parte de Dios se van a parar, de parte de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres, papá. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, familia, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Cómo? Comunife y Gloria. Entonces yo les recuerdo eso, nuestro apellido es Gloria. El sello de la gloria de Dios está con nosotros. Entonces necesitamos sumergirnos en esa gloria. ¿Para qué? Para después salir y llevar de esa gloria a donde quiera que estemos. Si no nos sumergimos en la gloria de Dios, ¿y cómo nos sumergimos en la gloria de Dios? Buscando su presencia, alabándolo, adorándolo y cumpliendo sus mandatos, rindiendo nuestro corazón, diciéndole al Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdame, yo no puedo caminar solo, no tengo la dirección clara, ayúdame. Y sé que de alguna forma el Señor responde. De alguna forma trae dirección. Amén. Y, bueno, antes que se me olvide, yo empecé a hacer esta enseñanza normalmente. El Señor pone algo en mi corazón y empiezo a desarrollarlo. Pero esta vez me senté y yo, Señor, no sé qué voy a decir. Y me pone como pensamiento y yo enseguida empiezo como a desarrollar. Y lo hice en 2 secciones, en 2 días diferentes. Y la terminé y todavía no sabía qué título ponerle. Y al final terminé, por dirección de él, Gloria es ser llenos de Dios. Ahorita Adolfo dijo algo que básicamente es esto. Ayer en el cierre del ayuno, Rita decía algo similar a esto. Y parece cosas sencillas, pero es entender que buscar la gloria es llenarnos de Él, de su carácter. Y no nos podemos llenar de Él si no lo conocemos, si no nos acercamos, si no profundizamos. Amén. Y recordando esos 2 versículos, amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, yo creo que todos los que estamos aquí ya casi que cumplimos esos 2 mandamientos, ¿verdad? Casi. Quiere decir
que cuando los cumplamos, por eso en este momento no estamos caminando, recibimos la gloria de Dios, pero no estamos caminando en la gloria de Dios. Cuando ya hayamos cumplido esos 2 mandamientos, vamos a caminar investidos con su poder y su autoridad delegada en cada uno de nosotros. Eso es su gloria. ¿Y para qué vamos a caminar así, con su autoridad y su poder? Para establecer el reino de Dios en las naciones. Y para eso hemos sido llamados. En medio de este caminar, el Señor nos instruye, nos trae todas las herramientas, y con sus herramientas es que vamos a establecer ese reino de Dios. Entonces, ¿ven la importancia de cumplir estos 2 primeros mandamientos? Dice su palabra que a estos dos mandamientos están sujetos toda la ley y los profetas. O sea, todos los demás mandatos están sujetos a estos 2 mandamientos. Entonces, si no cumplimos estos 2 primeros mandamientos, caminamos cojos. Algo nos falta. Parece sencillo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cuánto lo hacemos al 100%? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que amar a Dios y por qué tenemos que amar al prójimo? Porque es la voluntad de Dios. Por eso lo hacemos. No es porque me siento chévere, no es porque me siento bien, es porque es la voluntad de Dios que amemos a Él. Escucho raro, ¿no? Que amemos a Él. Que lo amemos a Él y amemos al prójimo. Cuando por fin lo hagamos de manera natural, es porque nuestro espíritu se ha alineado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. De ahí la importancia de este ayuno que acabamos de hacer. Y debemos seguir caminando en la búsqueda del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Para eso las personas de Jesús y del Padre lo mandó a ayudarnos a cada uno de nosotros, porque somos carnales y no espirituales. Cuando llegamos a Dios, cuando lo reconocemos, cuando lo recibimos, Dios sopla vida a nuestro espíritu que está muerto. Y entonces cuando nuestro espíritu puede comunicarse, puede conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando de verdad estemos alineados al Espíritu Santo de Dios, que lo vamos a hacer de manera natural, fluirá en nosotros comportarnos de esa manera, entonces ahí sí vamos a dejarnos gobernar bajo las leyes del reino de Dios. Ahorita no nos sujetamos porque es que no podemos, es una pelea. El espíritu y la carne pelean. Y ahorita somos dominados por la carne. Y tenemos que tener muy en claro lo siguiente. El reino de Dios es sobrenatural. Y es sobrenatural como su rey. Ese rey majestuoso, poderoso. Ese rey que hizo toda la creación. Y que por su gracia nos entregó su creación para que nosotros la gobernáramos, pero que también nos deleitáramos con ella. Nuestro rey es majestuoso, es poderoso, es victorioso, es justo, es sabio, es compasivo. Es decir, el reino de Dios es como el rey, es como Dios. Nuestro reino en el cual Él nos sacó de ese reino de tinieblas al reino de luz, y ese reino es como Él. ¿Cómo es Él? Es justo, es recto, es compasivo, es amoroso, misericordioso.
cuando cumplamos estos dos primeros mandamientos y seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a ser como Él, vamos a tener su ADN, vamos a tener su carácter. Y entonces, ahí sí se va a cumplir la palabra, que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque estamos caminando con su poder, con su autoridad delegada. No es de nosotros. Eso es como el embajador en cualquier parte del mundo de Colombia representa a Colombia. Y es la autoridad para los colombianos en ese país. Dios, por su misericordia, por su amor, nos deja sentir y vivir ciertos momentos de gloria. Yo creo que los que estamos aquí podemos tener alguna historia de haber recibido la gloria de Dios. No es porque lo merezcamos, no es porque seamos los más santos, ¿verdad? Es por su misericordia y por su amor. Pero si nosotros, sin ser llenos del Espíritu Santo de Dios, el Señor nos quisiera revelar, traer, dejar de gustar su gloria, no podríamos soportarlo. Caeríamos bajo el peso de su gloria. Por eso, algunas veces, y eso lo vemos, cuando una persona, los deportistas que normalmente vienen de bajos recursos y empiezan a ganarse estas millonadas, muchos terminan perdiéndose. No son capaces de manejar lo que están manejando. Así como cristianos nos pasaría lo mismo. Si el Señor nos suelta toda su gloria, empezaríamos a hacer locuras, ¿verdad? Entonces es tan importante que estemos alineados con el Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decirte que cuando conocemos, recibimos, aceptamos y aplicamos el reino de Dios, es decir, el gobierno del Rey en nuestra vida, entonces somos como el hijo pródigo. Y acuérdense la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a casa después de haber hecho lo que hizo, no agradable, y el padre no lo dejó llegar. Salió corriendo. A mí esta historia me conmueve. Salió corriendo, no dejó siquiera llegar el hijo a la casa, que ya venía con un pensamiento de decirle que no era digno, pero que él regresaba a la casa de su padre. ¿Y qué hizo el padre? Le cambió las vestiduras, le cambió el calzado y le puso su anillo. Y el anillo no es un detalle menor, porque en esos tiempos el anillo era el sello con el cual se cerraban legalmente los negocios y significaba que este anillo, que era el legado familiar, ese negocio era de esta familia. Cuando el padre le pone al hijo el anillo, le está restableciendo su posición de hijo. Cuando nosotros empezamos a caminar, es como el hijo pródigo, empezamos a caminar como debemos caminar. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Al colocarnos ese anillo en el dedo, el Rey está restableciendo todos nuestros derechos, todos como hijos. Entonces, por esa razón, al restablecernos nuestros derechos y nuestra posición como hijos, nos convertimos en coherederos con Cristo Jesús, de sus riquezas en gloria, como dice Romanos 8:17. Yo les leo la Nueva Versión Internacional. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. No sé si alcanzan a percibir esta hermosa y poderosa promesa.
El Señor Jesús, después de haber sido insultado, escupido, latigado, haberle puesto esa corona de espinos en la cabeza y de haber sido llevado a la muerte en cruz, descendió al Hades para luego resucitar y por último subir al trono del Padre para recibir toda honra y toda gloria, como dice Filipenses 2, del 9 al 11. Yo leo, Dios habla hoy. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Imagínense si no le ha dado toda la capacidad en cualquier lugar, arriba, en la tierra y debajo de ella, en cualquier lugar. Y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y recuérdense que la palabra de Dios en Romanos 8:17 dice que también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cuál gloria? Esta que está hablando aquí Filipenses 2, 9, 11. Si somos coherederos con Cristo, con nuestro hermano Jesús, somos coherederos y vamos a recibir parte de esa gloria. Yo no sé cuántos de ustedes o de nosotros queremos recibir esa gloria. No sé cuántos de los hijos que estamos aquí entendemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Si el Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre, si pensó en nosotros antes de la creación del mundo, nosotros no vamos a venir a esta tierra por casualidad. Es porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y parte de ese propósito es entender que estamos aquí para establecer el reino de Dios. Estamos aquí para reflejarlo a Él. Que estamos aquí para hacer luz y sal. Estamos aquí para impactar como lo hizo el Señor Jesús. Somos hermanos de Jesús. Fuimos insertados en el reino, pertenecemos al reino. Debemos pensar como los que viven en el reino. Amén. Pero para poder tener parte en la gloria de Jesús necesitamos ser unos hijos maduros, estar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ser unos hijos teleios, es decir, completos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Teleios es una palabra griega bíblica que significa completo, maduro o que ha alcanzado su propósito, a menudo traducido como perfecto. Entonces, entendiendo todo lo anterior, nuestro deber ser, cada uno de nosotros como hijos, es que cada día busquemos ser llenos de Él, de su carácter, convertirnos, siendo jóvenes, en unos ancianos llenos de la sabiduría de Dios, poder reconocer nuestro propósito en el reino del Padre, y esto es importantísimo. Si nosotros no reconocemos cuál es nuestro propósito en el reino, nuestro propósito aquí en la tierra, pues vamos a caminar, y yo lo visualizo como cuando yo caminaba sin el Señor, que no lo conocía, y como dice su palabra, andaba como ciego, dando palos de ciego, porque no tenía dirección. Iba bajo mi libre albedrío, ¿verdad? Pero cuando llego a los pies del Señor, lo recibo, Él me da una dirección, trae luz a mi vida, empiezo a ver lo que yo veía bueno, que ya yo lo veía que no era bueno. Y sin el propósito, entonces, caminamos en cualquier dirección. El propósito nos trae esa milla extra, y yo oro porque el Señor nos muestre el propósito a cada uno de nosotros.
porque necesitamos ser una iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia y este conjunto se llama eclesía. Nosotros necesitamos ser esa iglesia y esa eclesía que se mueve, que camina, que avanza. Y eso lo hacemos cuando tenemos propósito, cuando nuestro propósito ha sido revelado a nuestra vida. Viendo a los bebés, cuando nacen nuestros hijos, creo que para todos nuestro motor, nuestro propósito, nuestro impulso son nuestros hijos. Y viejos también, ya los hijos grandes también siguen siendo nuestro motor. Pero cuando están bebés, uno que están indefensos, uno con mayor razón la da toda. Y el Señor Jesús quiere vernos dándola toda. Ninguno de los que está aquí, de los que estamos aquí, somos ni más ni menos. Cada uno tiene un propósito particular. Ahorita yo le decía, recuérdame tu nombre, Kevin. Yo le decía a Kevin, bueno, el Señor me puso a decirle que Él tiene un don especial para lo que hace. De pronto es tu propósito, es un don. Pero en nuestro trabajo debemos reflejar no solamente nuestra sabiduría humana, sino al Dios que tenemos, a la sabiduría que nos da Dios. Ahí es cuando somos luz. De resto estamos caminando apagados y necesitamos ser llamas encendidas. Para eso es lo que el Señor nos ha permitido vivir esta vida que puede ser difícil, pero es hermosa. Necesitamos entender que tenemos un propósito de reino. Y entonces, cuando caminemos teniendo claro ese propósito, sí o sí, y que ese propósito nos va a llevar a ser cabeza y no cola, inevitablemente, porque cuando caminamos con esa convicción de lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo para el Señor nos pone como cabeza. Y eso quiere decir que nosotros vamos caminando hacia esa perfección que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Inevitablemente esto va a suceder, verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida y serás ese agente transformador para bien en esta sociedad malvada y perversa, como dice Filipenses 2 del 14 al 15. Y escuchen esta porción de la palabra con toda atención. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente malvada y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Y el Señor es tan especial. Bueno, por lo menos a mí, a veces estoy leyendo la palabra y leo la palabra y esa palabra se me transforma en visiones. Y yo, primera vez, bueno, lo vi de esta manera, pude tener esta visión y me encanta, porque me hizo ver tantas estrellas brillando aquí en la tierra, no en el cielo, y enseguida pensé, es traer el cielo a la tierra. Amén. Necesitamos ser esas luminarias, esas estrellas aquí en la tierra. Si nos encanta ver las estrellas, a mí me encantan ver las estrellas en el cielo, ¿cuánto más ser estrellas aquí en la tierra? Estrellas que alumbran la luz de Dios, no otras estrellas. ¿Y qué significa traer el cielo a la tierra? En la Biblia representa la manifestación del reino de Dios aquí y ahora, a través de la obediencia, la adoración y el amor, reflejando el carácter de Jesús. Yo me encontré esta definición y me encantó, la voy a volver a leer.
Traer el cielo a la tierra representa la manifestación del reino de Dios aquí y ahora. ¿A través de qué? De la obediencia, la adoración y el amor, reflejando el carácter de Jesús. A eso somos llamados, a traer el cielo aquí a la tierra. Y hago un paréntesis aquí y quiero decir que me gusta pensar que Jesús es un ajedrecista, que sabe qué piezas mover y cuándo moverlas. ¿Cuál pieza sacrifica? Yo no sé si los que están aquí juegan ajedrez. Yo no juego ajedrez, pero más o menos veo. Empiezo. ¿Sabe mover qué pieza mover y cuándo moverla? ¿Cuál pieza sacrifica por un bien mayor? Y en ese tablero que es la vida, cada pieza tiene una función. Identifícate con una de las piezas del ajedrez. Un rol. Pero para poder jugar se necesitan todas las piezas. Desde el peón hasta el rey. Y como Dios juega con su sabiduría, siempre gana. Y nosotros, su equipo, ganamos también. Pero con esto quiero decir, somos un equipo, iglesia, somos un equipo. Y fuera de aquí, con todos nuestros hermanos, somos un equipo. Dios es quien tiene el control. Nosotros debemos estar dispuestos para cada movimiento que Dios vaya a hacer. Y al final siempre obtendremos la victoria. Entonces, como iglesia, somos un equipo. Como iglesia debemos tener la certeza que de Dios tiene el control. Como iglesia debemos estar dispuestos cuando el Señor nos habla y nos dice, haz tal cosa o deja de hacer tal cosa. Y al final siempre vamos a obtener la victoria. Y ahora, primeramente el Señor me está hablando a mí y luego a ti. Y como dice su palabra, el que tenga oído, que oiga. Y esto es, digamos, esta primera parte hasta aquí es qué es lo que debemos hacer y esta segunda parte qué es lo que debemos dejar de hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. Y todo está basado en la palabra de Dios. Dejemos de ser rebeldes, porque conociendo sus mandatos y conociendo quién es Él, muchas veces decidimos desobedecerle. Y aquí quiero decir algo, muchas veces desobedecemos porque encapsulamos a Dios, lo convertimos en el Dios que de pronto nosotros podemos manejar, o al Dios al cual nos dirigimos para pedirle, pero Dios es mucho más grande que eso. Que podamos sacar a Dios de esa cápsula y reconocerlo como el Dios todopoderoso, el Dios majestuoso. Dejemos de ser infieles. En muchas ocasiones nos olvidamos de Él. Nuestro amor lo depositamos primero en nuestro trabajo, en nuestras posesiones, en nuestra familia, en nuestra posición, etc. Así como dice Mateo 6:21, dice, pues donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Que nuestro tesoro esté en el Señor Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. Ese es un llamado. Dejemos de ser hipócritas con el Señor. Él lo sabe todo de nosotros. Más bien seamos íntegros. Presentémonos con un corazón quebrantado, con humildad, con honra, con respeto. ¿Qué tenemos que hacer para que el Padre nos abrace, cambie nuestras vestiduras, nuestro calzado y nos ponga el anillo? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, arrepentirnos en espíritu y continuar el proceso. En Mateo 4:17 dice la Biblia de Julián. Aló. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús
a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado. Y esta parte a mí me encanta y me habla mucho porque fue lo primero que el Señor empezó a decir y hacer en su caminar, cuando ya Él recibió ese reconocimiento de parte de Dios aquí con los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, si queremos recibir toda esa llenura del Espíritu. Lucas 5:32, nueva traducción viviente. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Quiénes de los que están aquí son pecadores? ¿Y cuánto nos vamos a arrepentir? Todos. En el nombre de Jesús, todos. Primera de Juan 8:10, Nueva Biblia de las Américas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Efesios 4:22 al 24, nueva traducción viviente, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Quiero detenerme un segundito ahí en Efesios 4, del 22 al 24. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es una tarea que les voy a dejar. Estudien nada más este versículo. Profundícenlo. Nosotros, antes de conocer al Señor, lógicamente veníamos inmersos en el pecado. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos y hacíamos lo que creíamos que estaba bien. Y dice esta palabra que esa manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. Esta sensualidad, yo sinceramente pues no la estudié, pero para mí habla de lo que nos hace sentir bien. Ya sea comer en exceso, ya sea tomar en exceso también, ya sea hacer lo que no le agrada al Señor, pero a nosotros nos agrada. Esa sería la sensualidad. Y el engaño, definitivamente, si hacemos parte del engaño, somos del equipo de Satanás. Por eso nosotros siempre tenemos que ser íntegros y ir con la palabra de verdad. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Volvemos a lo que decía anteriormente. ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿A quién tenemos que recurrir? Al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a renovar el pensamiento y nuestras actitudes. Porque muchas veces podemos tener actitudes que parecen santas, pero es en el corazón donde está la verdad. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Al final de cuentas, este camino nos va a llevar a parecernos a Él. Nos va a convertir en justos y santos. ¿Qué no debemos hacer? Está en Romanos 12, del 2 al 3. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Imaginémonos a nosotros siendo cristianos y ser terians. ¿Ah? Eso está de moda y es del mundo.
Y bueno, yo no sé, no, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Pero es verdad, o sea, alguno de los de aquí puede tener pensamiento de que, uy, qué chévere ser Terian. Pero eso como dice mi nuera, eso no es de Dios. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Todo lo viejo debe quedar atrás, debemos ser hechos nuevos, odres nuevos para el vino nuevo. Al cambiar ¿qué? Nuestra manera de pensar. Gran parte del cambio, o gran parte no, la totalidad del cambio está aquí. Porque para poder establecer el reino de Dios, tenemos que pensar como hijos de Dios, como perteneciendo al reino. Y por esa causa, cuando cambia nuestra manera de pensar, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Juan 17, del 15 al 17, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué está pidiéndole aquí el Señor Jesús al Padre? No le está diciendo, sácalos de este mundo, apártalos de este mundo. Le está diciendo que así como yo, dice el Señor Jesús, como yo no soy de este mundo, no los saques de este mundo, sino por el contrario, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Y dice aquí, tu palabra es la verdad. Entonces debemos aferrarnos a la palabra. Y en Juan 11:40, y reciban esto, y es algo que se ha venido tocando en estos días. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si creemos en esta palabra que el Señor trajo hoy, porque yo creo que la trajo Dios. Si vamos a creer que tenemos que hacer todo esto para recibir la gloria de Dios, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que creer y veremos la gloria de Dios. ¿Cuánto decimos amén por esta palabra? Vamos a ponernos de pie, por favor.